Ahí está el pilotillo indicando que ya se está grabando. Hoy sí, vamos a continuar entonces con la clase. Vamos a resolver un par de ejemplos. No sé si tienen alguna duda de lo que han estudiado, de lo que han repasado. ¿No? Este es el ejercicio. Este es de Sears Semansky, ¿eh? .42. Estamos en el capítulo 7 ya. Dice, un bloque de 2 kilogramos, es el anaranjado, ¿verdad? Se empuja contra un resorte de masa despreciable y constante de fuerza K igual a 400 newton metros. Este es el resorte, ¿va? El bloque se presiona contra el resorte, comprimiéndolo 0.220 metros. Al soltarse el bloque, se mueve por una superficie sin fricción, que primero es horizontal y luego sube a 37 grados, como se muestra en la figura, dice, ¿eh? ¿Qué rapidez tiene el bloque al deslizarse sobre la superficie horizontal después de separarse del resorte? Ese es el inciso A de lo que piden. Luego, inciso B. ¿Qué altura sobre el plano inclinado alcanza el bloque antes de detenerse y regresar? Bueno, entonces, cuando mirábamos los conceptos, hablábamos de que cuando no hay fricción, el objeto, bueno, el sistema experimenta una conservación de la energía. La energía solo se va a estar convirtiendo de un tipo de energía a otro tipo de energía, pero siempre el valor total va a permanecer constante. Yo puedo aplicar para resolver este ejercicio dos conceptos importantes. Los que vimos, el primero que vimos fue el teorema del trabajo y la energía cinética, que decía que la sumatoria de todos los trabajos producen un cambio en la energía cinética del sistema. Yo puedo aplicar este concepto o puedo aplicar el concepto de la conservación de la energía. La conservación de la energía. En este caso sería la energía mecánica. ¿Qué decía la conservación de la energía mecánica? Que la energía mecánica inicial va a ser igual a la energía mecánica final. También yo lo puedo establecer de otra manera. O el cambio en la energía mecánica, el cambio en la energía mecánica es igual a cero. Esa es otra manera de establecer esto mismo, ¿verdad? La energía mecánica final menos la energía mecánica inicial es igual a cero. Yo prefiero la primera. Si nos fundamos, si tomamos el primer concepto, vamos a resolverlo con el primer concepto. Entonces, yo tengo que decir que la suma de todos los trabajos producen un cambio en la energía cinética del sistema. Yo podría, bueno, de hecho tengo que hacerlo porque me está pidiendo
me está pidiendo el planteamiento. En el inciso A me pide qué rapidez tiene el bloque al deslizarse sobre la superficie horizontal después de separarse del resorte. O sea que primero tengo que analizar la parte horizontal. Recuerden que en el inciso A lo que dice es que de la posición de reposo, la masa se comprime en contra del resorte. La masa se comprime contra el resorte una distancia de, bueno, voy a hacerlo amarillo con rayas continuas. Vamos a hacerlo un poquito exagerado aquí. Esta distancia es la que se comprime el resorte. 0.220 metros es la que se comprime el resorte. La idea es que se va a soltar la masa. La masa se va a soltar, el resorte va a quedar en su posición de relajamiento y la masa, cuando llegue acá, cuando la masa llegue aquí, porque recuerden que esta es la posición de relajamiento del resorte, esta es la referencia para el resorte y es la posición igual a 0. ¿Ya? Esta es la referencia para el resorte. Entonces, cuando el resorte llegue a este punto, se va a separar la masa del resorte y va a salir impulsada esa masa con una velocidad. Ahora, como no hay fricción, esta velocidad va a ser constante en toda la superficie horizontal hasta que llegue aquí prácticamente el objeto. Hasta este punto la velocidad va a ser constante. ¿Por qué? Porque no hay fricción. Ahora bien, ¿qué le pasaría al objeto a la velocidad si hubiese fricción? Pregunto. ¿Qué le pasaría al objeto? Se disminuiría la fuerza. Disminuiría la velocidad. Recuerden que la pregunta La era sobre velocidad, la perdón. velocidad. Sí. La velocidad es la que va a disminuir, correcto. Entonces, en este caso no hay fricción. Como no hay fricción, es importante asumir que la velocidad se va a mantener constante, porque tampoco hay algo que lo esté impulsando. Ya no, desde aquí, desde que se separa del resorte, deja de haber una fuerza, sobre el objeto. Entonces, a partir de este punto, sobre el objeto ya no hay ninguna fuerza, ni que lo impulse, ni que lo detenga. Entonces, la velocidad va a ser constante, ¿verdad? Para este caso en particular, para este ejercicio. ¿Qué pasó? Y yo puedo entonces asumir, no me importa a qué distancia esté el plano inclinado, esto no me interesa, porque en todo el plano horizontal la velocidad va a ser constante. Obviamente, cuando el objeto, perdón, llegue al plano inclinado, recuerden que tengo que asumir que el objeto se comporta como un punto. Yo estoy dibujando el objeto tal y como está en el dibujo original, en la figura original, pero es un punto. Entonces, prácticamente cuando el objeto empiece a subir el plano horizontal, a partir de ahí, ¿qué le va a pasar a la velocidad cuando empiece a subir el objeto? ¿Qué le va a pasar al objeto? Va a A disminuir. la velocidad va a ir disminuyendo, correcto. Ahí se está dando una transformación de energía. La energía en el plano horizontal, prácticamente el objeto solo tiene energía cinética. Solo hay energía cinética. Porque, primero, tengo que asumir una posición de referencia. Porque recuerden que la energía potencial gravitatoria necesita una referencia para poder establecer la altura. Aquí yo establezco la referencia para las alturas, es esa referencia.
Entonces, cuando el objeto empiece a subir, vamos a tener dos tipos de energía. ¿Qué tipo de energía vamos a tener? La potencial Ajá, correcto. ¿Y qué más? y la cinética. Correcto, va a haber cinética. De manera general, vamos a tener aquí dos tipos de energía. Aquí vamos a tener energía cinética y energía potencial sumada. En la referencia no hay energía potencial gravitatoria porque no hay altura, pero una vez que el objeto empieza a adquirir altura, empieza a adquirir también energía potencial gravitatoria. La letra G, ¿va? De gravitacional. Obviamente, bueno, en este punto lo que me interesa es la energía cinética amarilla. Entonces, yo tengo que asumir aquí dos puntos de interés. El punto inicial y el punto donde está comprimido la masa contra el resorte, yo lo voy a subir aquí como el punto inicial de interés, y donde se separa la masa y el resorte va a ser el punto de interés final. Y cuando se separan, el objeto ya adquirió una velocidad que va a mantener constante hasta que llegue al plano inclinado. Entonces yo puedo asumir aquí que la velocidad que tenga el objeto cuando se separe va a ser la misma constante, la misma velocidad constante. Entonces, aplicando el, el teorema del trabajo y la energía cinética, ¿cuáles son los trabajos involucrados? ¿Cuáles son los trabajos que hay acá? ¿Quiénes están realizando trabajos sobre el objeto? ¿Quiénes? El resorte. Correcto. Y la gravedad. La gravedad. Bueno, está bien. La gravedad, el peso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El resorte. Ok, el resorte y el peso. Recuerden algo. ¿Cuál es el ángulo entre el peso y el desplazamiento? 90. Sería la normal también. La normal. Bueno, chequémoslo. Chequemos eso que ustedes están. Abajo del peso y de la normal sería 0. Correcto. Pero lo íbamos a revisar para aclararlo, para dejarlo claro para todos. Observen, yo tengo el objeto. Sobre el objeto está aplicada la fuerza de gravedad, que es el peso, ¿verdad? Y también está aplicada la normal, que es la fuerza que la superficie ejerce sobre el objeto. Y el peso es la fuerza de gravedad que la Tierra ejerce sobre el objeto. El desplazamiento es hacia la derecha horizontal completamente, porque lo que me interesa en este punto es el desplazamiento horizontal. ¿Cuál es el ángulo entre la normal y el desplazamiento? 90 grados. 90 grados. ¿Cuál es el ángulo entre el peso y el desplazamiento? También 90 grados, pero negativos en este caso, ¿verdad? Porque hay que tener bien claro que los ángulos tienen signos. No solo puedo decir 90 grados a lo loco. O sea, hay que hablar con fundamentos. O sea, matemáticamente hay que aplicar el concepto correcto. Menos 90 grados. Y recuerden que lo que está hacia la derecha es el desplazamiento. El concepto de trabajo general dice magnitud de fuerza, magnitud de desplazamiento por el coseno del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. ¿Cuál es el ángulo entre la normal y el desplazamiento? 90. Y si yo coloco aquí 90, ¿cuál es el resultado de eso? Coseno de 90. Coseno de 90. Sería 0, ¿no? 0. La normal realiza trabajo. No. No.
Si yo aquí pongo menos 90, cuál es el coseno de menos 90? Coseno de menos 90 para encontrar el trabajo del peso. Sería cero también. Cero también. Por lo tanto, el peso realiza trabajo. Si la fuerza fuera el peso, ¿hay trabajo realizado por el peso? No, No. ¿Hay trabajo realizado por la normal? no. No, tampoco. Entonces, la normal y el peso no hacen trabajo, ¿verdad? Es lo que comentaba el compañero de ustedes. La normal, o sea, hay ciertos trabajos que ya por concepto no tenemos que considerar, ya no tenemos que analizarlos. O sea, observe que acabo de analizarlo yo, aquí, sobre la pizarra, los acabamos de analizar, pero ustedes a simple vista también lo pudieron haber hecho, de haber dicho. Lo que pasa, yo entiendo que no han estudiado. A lo que voy yo es que cuando ya manejen los conceptos, ya no es necesario que los vuelvan a analizar, que hagan toda la pérdida de tiempo que hicimos acá nosotros, porque eso les va a afectar, por ejemplo, en un examen, en una pruebita, eso les afecta, les quita tiempo. Entonces la idea es que por concepto ya no tenemos que poner el trabajo de la normal y del peso, ya no. Solamente el resorte, ¿va? Solo el resorte realiza trabajo sobre el objeto. Entonces sería, ¿cuál es el trabajo realizado por el resorte? ¿Alguien me puede decir? Aquí es igual el trabajo realizado por el resorte sobre el objeto. Menos el cambio de la energía potencial elástica. O sea, menos un medio de K, la deformación final al cuadrado, menos un medio de K, la deformación inicial al cuadrado. Yo tengo que sustituir esto aquí, en la suma de todos los trabajos. Entonces me va a quedar, si estamos bien, yo no sola vez multiplicado por el signo, me quedaría un medio de K X inicial al cuadrado menos un medio de K X final al cuadrado es igual al cambio de la energía cinética a un medio de la masa, la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa, la velocidad inicial al cuadrado, ¿verdad? Observen que aquí yo ya tengo planteada el teorema del trabajo y la energía cinética. Eso es lo que acabo de prácticamente aplicar el concepto, pero todavía me falta sustituir algunos datos. Por ejemplo, viene y recuerden que este es la posición inicial y esta va a ser la posición final, ¿verdad? Esta es la posición inicial de interés y esta es la posición final de interés. Inicialmente, el resorte está deformado, ¿sí o no? En este punto el resorte está deformado. ¿Mm? Aquí Sí, sí lo está. sí lo está. Ah, efectivamente, observen que el objeto está contra el resorte, está comprimiendo al resorte. La pregunta de repente un poquito más clara es, ¿el resorte está deformado en esta posición? Sí. Bueno, está bien. Entonces sí hay deformación inicial. Sí hay. Cuando el objeto, cuando el sistema resorte masa se encuentran en la posición final, ¿está deformado el resorte? No, no lo está. ¿Cuál es la posición? En la posición final, ¿cuál es la posición del resorte? Cero. Cero. Entonces no hay energía potencial elástica final, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo?
Si hay deformación, no hay deformación. Por lo tanto, energía potencial elástica, cero. Ahora bien, eso es en cuanto al resorte. En cuanto al objeto, la energía cinética del objeto. Porque al final de cuentas, la masa del resorte es despreciable. O sea que el resorte no tiene energía cinética. Porque la masa es despreciable. Miren, acá lo dice. Por eso lo dice, de hecho. Contra un resorte de masa despreciable. Eso implica que el resorte no tiene energía cinética porque la masa del resorte es despreciable, es cero. Si la masa es cero, no hay energía cinética. Ahora bien, yo tengo que asumir algo acá. Recuerden que se comprime el objeto en contra del resorte y cuando se libera, ¿cuál va a ser la velocidad inicial? Uy, Ahí sería cero. sí, podemos asumirlo sin ningún problema. Podemos asumir que la velocidad inicial es cero, correcto. En la posición inicial, ¿va? Miren, en la posición inicial, la velocidad inicial es cero. En la posición final, ¿hay o no hay velocidad? Sí, ¿verdad? Hay velocidad, pero es constante. Correcto. Esa va a ser la que va a adquirir el objeto y va a permanecer constante hasta que llegue al plano inclinado. Entonces, observen qué pasó. Toda la energía que al inicio era potencial elástica, recuerden que esta es energía potencial elástica, se convierte en energía cinética. Miren, es lo que estábamos hablando. Hay una conservación de la energía. Al inicio la energía es potencial elástica y al final cinética, pero se conserva. El valor que tenemos inicial es el mismo valor que vamos a tener en el instante final, el mismo valor numérico. No estoy diciendo que se conserva la energía potencial elástica, ni estoy diciendo que se conserva la energía cinética. En general, estoy diciendo que se conserva la energía. Esta es la energía mecánica que yo tengo al inicio y se conserva al final. Entonces lo que me están pidiendo es la velocidad. Despejando aquí, el 2 se cancela, el factor común en ambos lados. La masa pasa a dividir K, K sobre M. Este es el inciso A, ¿va? Aquí está señalado, miren. K sobre M, X inicial al cuadrado. Es la velocidad al cuadrado. Saco raíz cuadrada a ambos lados y obtengo la velocidad, que sería la raíz cuadrada de la constante. Aquí hay que tener mucho cuidado con las unidades, ¿verdad? 400 newton metros, está bien. Sobre la masa, el bloque son 2 kilogramos, porque el resorte no tiene masa. Por la posición inicial, que son 0.220 metros al cuadrado. ¿Cuál es el valor de la velocidad? ¿Cuál va a ser? ¿Cuánto? ¿Cuál es el valor de la velocidad? Bueno, aquí, ok, 3.11 metros por segundo. Ya encontramos el inciso A. ¿Alguna duda? No. Ok. Ahora hagamos el inciso B. En el inciso B dice, ¿qué altura sobre el plano inclinado
alcanza el bloque antes de detenerse y regresar. Bueno, significa que tengo que analizar desde la base, desde la parte más baja, donde está la referencia, hasta donde se... Observen que dice aquí qué altura sobre el plano inclinado alcanza antes de detenerse. En realidad no sé, esto así lo dicen todos los ejercicios planteados del libro. Hasta que se detiene. ¿Qué altura alcanza? Hasta que se detiene. ¿Cuál es la velocidad donde se detiene el objeto? ¿Cuál es la velocidad? Sería La cero. Sería Debería cero, ¿verdad? ser. Y la Hasta, inicial a la que encontramos también. correcto. Y en este punto, la velocidad sería 3.11, ¿no? 3.11 metros por segundo, correcto. Entonces, con eso, observen ahora, nuevamente hay una conversión de energías. Yo pude haber analizado, fíjense, sin ningún problema, como la energía se conserva, yo pude haber analizado desde este punto, desde aquí, pude haber analizado hasta donde se detiene el bloque, sin ningún problema. Todo este tramo lo pude haber analizado con la conservación de la energía mecánica o con el teorema del trabajo y la energía cinética. ¿Por qué? Porque se conserva la energía sin ningún problema. Lo pude haber analizado todo desde el inicio hasta acá. Pero como se conserva la energía, lo que voy a hacer es desde aquí, desde acá hasta aquí. Esto es lo que vamos a analizar ahora, solo este segmento. ¿Entienden lo que les estoy tratando de decir? Lo que les estoy tratando de decir es que aquí tenemos dos caminos para seguir, para encontrar esta altura máxima. Yo puedo analizar desde donde está comprimido el resorte hasta el punto final donde llega la altura máxima, o puedo analizar desde la base del plano inclinado hasta la altura máxima. Tengo dos caminos. Yo voy a escoger el camino 2, el segundo, porque es el más corto, el que me parece a mí más corto, aunque en realidad es lo mismo, no es que lleva más trabajo. Entonces, siempre con el teorema del trabajo y la energía cinética. La suma de todos los trabajos producen un cambio en la energía cinética del objeto. Bueno, cuando estamos en este tramo, ¿quién realiza trabajo sobre el objeto? La normal y el peso. La normal y el peso. Nuevamente, hay que revisarlo, revisémoslo, no hay problema. En realidad, en este caso, bueno, chequémoslo. El plano inclinado, el objeto sobre el plano inclinado, la normal y el peso. El desplazamiento, importante dibujar el desplazamiento. Delta R, pongámosle, porque en este caso ya no solamente es un delta X, aquí hay una combinación de X y Y. Observen, ¿cuál es el ángulo entre la normal y el desplazamiento? ¿Cuál es el ángulo? 90. ¿Hay trabajo realizado por la normal? No. No. Ahora bien, el peso sí. El peso sí realiza trabajo, ¿verdad? Definitivamente que sí. La fuerza de gravedad, coloquémosle aquí. El peso sí realiza trabajo. Entonces, el trabajo que tenemos que considerar aquí es el trabajo del peso, nada más. Y el trabajo que realiza la fuerza de gravedad. ¿Estamos de acuerdo? Es la energía potencial gravitatoria. Es la energía potencial gravitatoria, correcto. El trabajo realizado
por el peso, el trabajo realizado por la fuerza de gravedad. Observen que aquí ya es el trabajo realizado por la fuerza de gravedad. Aquí analizábamos el trabajo realizado por el resorte, ¿va? El trabajo realizado por el resorte. Analizamos acá. Aquí estamos analizando el trabajo realizado por el peso. Miren, miren. Observan la diferencia, ¿va? Peso. Aquí es igual el trabajo realizado por el peso. Conceptualmente hablando, al negativo del cambio en energía potencial gravitatoria. Recuerden, estos son conceptos que tienen que sabérselos de memoria. Tienen que sabérselos de memoria. Si no se lo saben de memoria, van a tener problemas. Significa que el trabajo realizado por la fuerza de gravedad es menos masa, gravedad, altura, H, pongámosle, no hay problema. Puede ser H o puede ser Y, como quieran llamarlo ustedes. Yo lo voy a llamar H final menos masa, gravedad, H inicial, multiplicado por el signo sería el trabajo que realiza la gravedad, sería masa, gravedad, altura inicial, menos masa, gravedad, altura final. Y esto es lo que yo tengo que sustituir. Esto es lo que yo voy a sustituir aquí. Aparte, que es el trabajo que realiza la fuerza de gravedad. El trabajo que realiza la fuerza de gravedad. ¿Verdad? Ahora entonces sería masa, gravedad, altura inicial, menos masa, gravedad, altura final, es igual a un medio masa. Recuerden que el trabajo que realizan todas las fuerzas, que en este caso solo es la fuerza de gravedad, produce un cambio en la energía cinética. Miren, esta es la sumatoria de todos los trabajos y produce un cambio en la energía cinética. Eso es lo que estoy estableciendo acá, ¿verdad? Miren, el teorema del trabajo y la energía cinética es el que estoy aplicando, ¿verdad? Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Analicemos en la parte más baja. Vamos a hacer un poquito más pequeño la página y todo para que lo podamos visualizar. Recuerden que ahora, importante, ahora tengo que redefinir cuál es el punto inicial y cuál es el punto final. Aquí está fácil también. El punto inicial es el más bajo, ¿verdad? Este va a ser el punto inicial y la altura máxima, el punto final. En la altura, ¿cuál es la altura inicialmente? Recuerden que aquí yo establecí la referencia. Aquí está, aquí lo hice, miren. ¿Cuál es la altura inicial? 0. 0, excelente. Por lo tanto, si la altura inicial es 0, ese término se hace 0. ¿Hay altura final? Sí, sí la hay. Inicialmente, en la parte inicial hay velocidad. Sí. Sería la velocidad inicial. Sí, sí hay velocidad inicial. En el punto final, ¿hay altura final? Sí, sí la hay. Sí hay altura final. Es la que alcanza el objeto cuando llega a la parte más alta. ¿Hay velocidad final? Miren, miren, no hay velocidad final. Esta es la velocidad final, no hay velocidad final. Por lo tanto, nuevamente se da una conversión de energías aquí. Es lo que hablamos, la energía se conserva. ¿Qué queremos decir con eso? Que la energía se convierte de un tipo de energía a otro tipo de energía, pero literalmente el mismo valor se va a mantener. El mismo valor se mantiene. Significa que al inicio solo tengo energía cinética. Miren, aquí esto me está diciendo eso. Al inicio
solo tengo energía cinética. De hecho, con todos los signos lo puedo poner. Menos masa gravedad, altura final, es igual a menos un medio de la masa, la velocidad inicial al cuadrado. Observen que los signos negativos es un factor común, se cancelan entre ellos los signos negativos. Hay que tener mucho cuidado porque no es a lo loco que estamos cancelando cosas, ¿verdad? Miren, a ambos lados está el signo negativo. Aquí está, miren, miren. Del negativo de acá es este negativo. El negativo de acá es este negativo. No es a lo loco. No es que estoy cancelando signos a lo loco. Hay que tener mucho cuidado con estos conceptos matemáticos, ¿verdad? Entonces el signo negativo lo cancelo porque es un factor común. ¿Qué acabo de encontrar? Que al inicio la energía mecánica inicial, ¿qué tipo de energía es? Cinética. En el punto final, la energía mecánica, ¿qué tipo de energía es? Potencial gravitatoria, correcto. ¿Y qué significa? Que la energía mecánica se conservó. La energía que al inicio era cinética se convierte toda en energía potencial gravitatoria, pero se mantiene constante la energía cinética, perdón, la energía en general. La energía mecánica se mantiene constante. Significa entonces que lo que me están pidiendo es la altura final. Solo despejo. Bueno, voy a borrar esto. La masa Ajá. no la puede cancelar también. En este caso sí se puede. De hecho es un factor común. Se puede sin ningún problema. Cancelémoslo. Bueno, lo voy a para que quede en el video, voy a hacer esto nada más. Masa y masa se cancelan. Y lo que quiero es la altura final, ¿verdad? Entonces la altura final en la gravedad pasa a dividir. Entonces la altura final va a ser un medio de la masa sobre la gravedad, la velocidad inicial al cuadrado. O sea que la altura final sería 0.5, la masa que son 2. La masa la debe cancelar. Perdón, sí, va. Sería 1 sobre 2G, va. Es cierto. O 1 sobre G. 1 sobre G. Ya decía yo, ¿por qué 2 sobre 9.8 si no estoy encontrando masas, sino gravedad? 1 sobre 9.8, ¿ah? Por la velocidad que es 3.11. Así es, 3.11 al cuadrado. ¿Cuál es la altura final que va a alcanzar la altura final que va a alcanzar el objeto, la masa? $0.49. Ok. 0.49 metros. Miren, ya encontramos la altura final. ¿Alguna duda? No. Ok. Una observación. ¿Qué significa esto? Que desde que el objeto sale, desde este punto, cuando comprime la masa sobre el resorte, en todos los puntos la energía mecánica tiene el mismo valor. En todos los puntos de la trayectoria que sigue el objeto, en todos los puntos del recorrido, la energía mecánica tiene el mismo valor. ¿Cuál es el valor? ¿Alguien me puede decir cuál es el valor de la energía mecánica en cualquier punto de la trayectoria? Observen que en cualquier punto de la trayectoria, la energía mecánica va a tener siempre el mismo valor. ¿Cuál es esa energía mecánica? La pueden encontrar con cualquiera, prácticamente con la masa, la gravedad por la altura. La pueden encontrar con un medio de la masa por la velocidad inicial. Observen. O la pueden encontrar con un medio de K por X inicial al cuadrado o por un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Con cualquiera de esos términos.
pueden decir, la energía mecánica que va a ser el valor constante es un medio de la constante del resorte por la deformación inicial del resorte al cuadrado, o un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, o la masa a la gravedad por la altura final. Con cualquiera de estos tres términos se encuentran el valor de energía mecánica que se mantiene constante. Donde quiera que encuentren ustedes la energía mecánica, el valor va a ser siempre el mismo, ¿verdad? Porque la energía mecánica se conserva. ¿Alguna duda? Acá tengo otro ejercicio. No sé. El problema es este ejercicio era corto, pero con la participación de ustedes y verificando si tienen dudas, pues nos lleva un poquito más del tiempo que tardaría uno solo en resolverlo, ¿verdad? O sea, el punto es que tenemos que resolverlo de manera que todos entendamos y de repente saquemos conclusiones y revisemos conceptos. Eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Vamos a ver si no creo que nos dé tiempo de resolver este ejercicio. Bueno, vamos a intentar hacerlo. Yo creo que sí nos da tiempo, no hay ningún problema. Un bloque de 10 kilogramos, es este bloque que está colgando aquí arriba, anaranjado, se libera desde el punto A, como se muestra en la figura. La pista no tiene fricción, excepto por la porción entre B y C, que tiene una longitud de 6 metros. El bloque viaja por la pista, golpea un resorte que tiene una constante de 2250 Nm de constante de fuerza y comprime el resorte 0.300 metros desde su posición de equilibrio antes de llegar al reposo. Desde la posición de equilibrio comprime al resorte 0.300 metros hasta que llega al reposo, hasta que llega a una velocidad cero. El bloque comprimiendo al resorte. Determina el coeficiente de fricción cinética entre el bloque y la superficie rugosa entre B y C. Lo que les están pidiendo es el coeficiente el coeficiente de fricción cinética en la superficie rugosa. ¿Alguna duda con el planteamiento? Observen que es un solo inciso acá. Entonces, aquí voy a aplicar la conservación de la energía mecánica. O sea, la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial es igual al trabajo de la fuerza no conservativa. ¿Por qué? En este caso, porque hay fricción. En este caso, sí hay fricción. Voy a desglosar todas las energías mecánicas. En general, la energía mecánica, en este caso, podría ser energía cinética, energía potencial gravitatoria, y también, como hay resorte, puede ser energía potencial elástica, que sería un medio de K, la deformación del resorte al cuadrado. Entonces, en este caso, yo puedo considerar, voy a hacerlo todo de un solo. Podría hacerlo por partes, de A a B, de B a C, y yo podría denominar a este punto una especie de punto D y analizar de C a D, pero lo voy a analizar todo, desde A hasta D. Voy a analizar. Entonces, al inicio, bueno, yo tengo que decir que las energías mecánicas finales serían un medio
masa, velocidad final al cuadrado, más masa, gravedad, altura final, más 1/2 de K X final al cuadrado. Todo esto sería la energía mecánica final. Todo esto es la energía mecánica final, es la que tengo acá. Menos 1/2 de la masa, la velocidad inicial al cuadrado, más masa, gravedad, altura inicial, más 1/2 de K, la deformación inicial al cuadrado. Observen que todo esto es la energía mecánica inicial. Y el cambio en la energía mecánica va a ser igual, no me quiero salir aquí del margen, esto es igual al trabajo que realiza la fricción, que sería menos mu por la normal, por la distancia d, llamemos a esta distancia, llamémosla d. D es igual a 6 metros. El trabajo que realiza la fricción es la fuerza de fricción por la distancia. Fuerza por distancia es el trabajo que realiza la fricción. ¿Alguna duda con este planteamiento que yo acabo de hacer? ¿Con todo el No. planteamiento? Ok. Revisemos. Ahora, en el punto final, recuerden que establecimos que este iba a ser el punto inicial, y que este iba a ser el punto final. Tenemos que analizar, revisar las condiciones en esos puntos. La velocidad final, observen, recuerden, este es el punto final, miren, este es el punto final. ¿Hay velocidad final? No. No hay, excelente. ¿Hay altura final? Bueno, depende. ¿De qué depende? De la referencia. Tenemos que asignar una referencia. Recuerden que cuando tenemos involucrada energía potencial gravitatoria, necesitamos una referencia. Esta línea horizontal, ¿ve? Esta línea horizontal va a ser la referencia. Ahora sí, en base a la referencia, ¿hay altura final? No. Sin esa referencia, no pudimos haber dicho que no había. ¿Estamos claros? Si no colocamos la referencia, no podemos decir que no hay altura final. Observen, no hay altura final. ¿Por qué? Porque la altura final es 0. Porque esta es la referencia. Entonces, si esta es la referencia, el objeto se encuentra sobre la referencia, sobre la altura 0. Hay deformación final del resorte. Sí. Sí hay, Sí. excelente, sí hay. Observen que el resorte sí se va a deformar. O sea, en este Pregunto, caso, ajá, ingeniero, dígame. si hubiéramos puesto la referencia donde tiene el punto inicial, ahí sí hubiéramos tenido altura. Ah, excelente, ahí sí hubiésemos tenido altura. Es importante que coloquen referencia cuando van a tener energía potencial gravitatoria, porque en base a esa referencia van a establecer las alturas de ser necesario, ¿verdad? Sí, Okay. si hubiésemos establecido la referencia aquí arriba, sí hubiésemos tenido una altura final. Excelente la observación, ¿verdad? Así es. Sí hay deformación final del resorte. Ahora, el resorte dice, vamos a ver, miren, un bloque de 10 kilogramos se libera desde el punto A. Cuando dice se libera, es importante entender eso. ¿Qué significa eso? No dice que se empuja, se libera, se suelta. Y cuando ustedes sueltan un objeto de su mano, lo sueltan libremente, ¿cuál es la velocidad inicial que tiene el objeto? 0. 0. Entonces la velocidad inicial en el punto inicial, recuerden que aquí estamos ahora,
En el punto inicial la velocidad inicial es 0. ¿Hay altura inicial? Sí. Sí hay altura inicial. ¿Hay deformación inicial del resorte? No. No hay. Miren, inicialmente el resorte no está deformado, por lo tanto la deformación inicial es 0. No hay deformación inicial. Por eso les decía que nos conviene más bien analizar la energía potencial elástica en términos de si el resorte está o no está deformado. En el punto final, ¿está deformado el resorte? Sí. En el punto inicial, ¿está deformado el resorte? No. Entonces la energía potencial elástica es 0. Bueno, ya tengo el análisis de las energías mecánicas ahora y la energía, el trabajo que realiza la fuerza de fricción no hay ningún problema. Aquí está planteado tal y como es, ¿verdad? Por suerte que es una superficie horizontal, por lo tanto no tengo mayor complicación. Pero es la superficie total que se desliza el objeto, miren, esta distancia D, ¿verdad? La que me interesa en este caso. Ahora, entonces me quedaría un medio, bueno, lo voy a hacer con blanco para que se mire mejor. Me va a quedar un medio, ay Dios mío, no le cambié el color. Un medio de K X final al cuadrado menos, ¿verdad? Menos masa, gravedad, altura inicial es igual a menos mu nd. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Mu. Solo tengo que despejar, mandar nd al otro lado a dividir, entonces me va a quedar que mu es un medio K X final al cuadrado menos masa, gravedad, altura inicial entre nd multiplicado por negativo todo, ¿va? La normal, ¿va? Esta es nd normal por la distancia de... No lo aquí ya está planteada la respuesta, fíjense. ¿Alguien me puede decir a qué es igual el coeficiente de restitución? Perdón, perdón. El coeficiente de fricción. Estoy pensando ya en choques. ¿A qué es igual mu k? Sustituyendo los datos. Bájale esto un poquito, amor. Bájale un poquito, por favor. ¿Cuál es el valor? Aquí está acá. Miren. Este sería acá. Ajá. La deformación final. La masa, 10 kilogramos. La gravedad, 9.8. Y la altura inicial, 3 metros. La normal sería masa por gravedad, ¿eh? Este sería masa por gravedad. Masa gravedad por la distancia, que son 6 metros. ¿Cuál sería el valor del coeficiente de fricción? Abajo digo que la masa por gravedad es MD. Mg. Mg por D. ¿Qué dice ahí? Sí. ¿Cuánto sería? $0.49. Ok. Ahí está, miren. Sí lo resolvimos.
estar completamente resuelto el ejercicio, ¿va? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Creo que no tiene. No. No, no, creo que no. Ok. Bueno. Continuamos al lunes, no, el lunes tenemos la previta. Sería el miércoles, ¿no? Estudien, sigan estudiando, no paren de estudiar. Y agarren el libro. Les recomiendo que utilicen el libro mejor para estudiar. El martes es la prueba. No, el lunes acordamos. Oh, bueno. Sí, el lunes lo acordamos. Entonces, el lunes, ayer les avisé que el lunes le íbamos a hacer. Entonces, ¿cómo dice? Quería haber escuchado que dijo martes. No, ahí está, ahí lo pueden verificar en el chat. El lunes lo vamos a hacer. Porque recuerden que vamos a estar muy cerca montándonos una prueba sobre otra. Entonces, para no estar así, mejor hagámoslo el lunes. Si no tienen ninguna duda, entonces llegaríamos hasta aquí por el día de hoy. Nos vemos el miércoles, sería que nos veríamos. Y el lunes es la pruebita, ¿va? Mucho gusto. Perfecto. Cheque. Bueno, Sí. dele. Nos vemos entonces.